Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 79, Desesperación. En ese momento, Kun seguiría sujetándose de Tricéfalo, mientras él trataba de quitársela, mientras iba arrastrando su cuerpo contra las montañas, a lo que Kun diría, rayos, esta cosa sí que es persistente, pero después Kun al ver esta acción tendría una idea, por lo que diría, eso es, así ella después comenzaría a golpear la espalda de Tricéfalo, mientras él comenzaba a enojarse una vez más, y luego volvería a tratar de quitársela, mientras giraba su cuerpo, y se estrellaba contra las rocas. Pero Kun al ver esto diría, ahora, así ella lanzaría varias plantas para atrapar a Tricéfalo, pero esta vez, serían plantas con espinas, las cuales Kun cubriría con haki para hacer más daño, donde sus plantas se enroscarían en Tricéfalo, el cual rugiría del dolor, pero comenzaría a ser sujetado y llevado al suelo, donde Kun diría, ahora, así ella volvería a crear esporas para lanzar un veneno, el cual sería rociado en las cabezas de Tricéfalo, así logrando confundirlo. Donde él poco a poco comenzaría a perder la conciencia, pero después Kun daría un fuerte salto, y llegaría hasta lo más alto del cielo, y después ella comenzaría a cubrir su puño en una gran cantidad de plantas y raíces hasta hacerlo mucho más grande, siendo casi tan grande como el cuerpo de Tricéfalo, a lo que Kun lo cubriría por completo en haki, donde ella diría, para golpear a un gigante, se necesita el brazo de un gigante, así ella después gritaría, gran extinción, así ella se dejaría caer. Con su gigantesco brazo sobre Manu, quien miraría esto sorprendido, pero después recibiría un fuerte golpe de lleno en todo su cuerpo, donde él daría varios gritos de dolor, pero sería enviado a estrellarse con fuerza contra el suelo, donde Kun después volvería su puño a la normalidad, y en eso ella llegaría al suelo, donde habría una gran cantidad de polvo, pero al despejarse, se vería a Tricéfalo completamente inconsciente, y totalmente derrotado, a lo que Kun brincaría de la emoción. Mientras decía, lo derrote, mientras tanto, Udo y Megatauro estarían luchando, donde Megatauro seguiría tratando de golpear a Udo, pero Udo mientras tenía su forma humana seguiría esquivando sus golpes, donde él se acercaría a su cuerpo, y volvería a darle varios golpes a una gran velocidad, mientras Megatauro se comenzaría a enojar de que no podría golpearlo, pero después en un descuido de Udo, Megatauro conseguiría golpearlo con su cola, y lo enviaría a estrellarse contra unas rocas. Donde Udo daría algunos quejidos de dolor, a lo que él diría, rayos, pero después Megatauro daría un fuerte salto, y se dirigiría hacia él, y usaría sus pies para tratar de pisarlo, pero Udo lograría sujetarlo, y así evitar que lo pisara, a lo que Udo diría, maldición, ¿qué puedo hacer? Este monstruo tiene una piel muy resistente, no podré hacerle daño, pero después Udo recordaría lo que hicieron él y Bardo para frenar a Shiki, a lo que él diría, eso es, un ataque directo quizás logre dañarlo, rayos. Pero será difícil cargar energía y esquivar sus golpes, a lo que Udo pondría una sonrisa, mientras decía, pero no es imposible, así Megatauro usaría más fuerza, y lograría destruir el suelo, así él pondría una sonrisa, pero después al quitar su pie, no vería a Udo, por lo que se sorprendería, pero después detrás de Megatauro habría una gran luz dorada, donde él se giraría, y vería nuevamente a Udo en su forma de Buda, por lo que Udo diría, vamos, ¿qué estás esperando grandulón? A lo que Megatauro se enojaría, y después se dirigiría a él, pero Udo pondría una sonrisa, y después le daría un fuerte golpe en su mandíbula, a lo que él rugiría del dolor, pero después Udo aprovecharía esto, y le daría otro golpe que lo enviaría por los aires, así Megatauro comenzaría a volar, pero después dejaría de tomar altitud, y comenzaría a caer, donde Udo diría, es ahora, así su puño comenzaría a brillar en una gran luz dorada, y Udo comenzaría a dirigirse a Megatauro usando su estilo Rokushiki. Donde al estar más cerca de él, Udo diría, impacto cósmico, así él daría una fuerte onda de choque que le daría de lleno a Megatauro en su cuerpo, donde le escupiría sangre, y después Megatauro caería inconsciente hacia la tierra, mientras estaba derrotado, a lo que Udo diría, mientras suspiraba, eso sí que fue complicado, rayos, me costó mucho, pero al final lo derroté, mientras tanto, con Koby, él estaría luchando contra Manu,
pero Manu estaría logrando esquivar los golpes de Kobe mientras pasaba a su forma líquida. Pero al instante que pasaba a su estado físico, él aprovecharía la distracción de Kobe, y le daría varios golpes que lo enviarían a estrellarse contra los edificios, a lo que Kobe pensaría, maldición, ya sabe que yo soy capaz de golpearlo en su estado líquido, pero ¿de qué manera podré vencerlo? Así Kobe se abalanzaría sobre él nuevamente, y trataría de darle una gran cantidad de golpes a una gran velocidad, pero Manu convertiría esas partes de su cuerpo en líquido, así evitando que Kobe siquiera lo toque. A lo que Manu usaría una de sus patas, y después le daría otro golpe a Kobe, el cual sería enviado a estrellarse contra unas rocas, a lo que Kobe diría, maldición, así él se colocaría de pie, pero después Manu se abalanzaría sobre él en su estado líquido, y trataría de quemarlo, pero Kobe lo esquivaría, así él usaría su estilo Geppo, y después pensaría, maldición, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pero luego Kobe se daría cuenta de que Manu estaba cerca de la orilla de un río, similar a por donde pasaron cuando lucharon contra la facción de los héroes, a lo que Kobe después diría, eso es, si este monstruo también consumió una fruta del diablo, debe tener la misma debilidad que ellos, así Kobe pondría una sonrisa, por lo que él volvería a abalanzarse sobre Manu, donde volvería a tratar de darle una ráfaga de golpes a una gran velocidad, pero Manu volvería a esquivarlos, pero al mismo tiempo Kobe atacaría otras partes de su cuerpo, para así conseguir que ella retrocediera. A lo que Kobe diría, vamos, así Manu comenzaría a retroceder, mientras seguía esquivando los golpes de Kobe, pero después ella perdería el equilibrio, y después Kobe diría, ahora, así ella estaría en su estado físico, por lo que se giraría, y vería por qué tropezó, pero al volver a mirar hacia enfrente ella recibiría un fuerte golpe en su rostro, lo que la haría rugir del dolor, pero la empujaría al agua, así ella caería sobre ella, y después no podría volver a su estado líquido, por lo que ella se extrañaría de eso. Pero a su vez se sentiría muy débil, a lo que Kobe diría, genial, es ahora, o nunca, así él sacaría una cadena de Kairoseki, y después comenzaría a correr a una gran velocidad, al mismo tiempo que iba sujetando todo el cuerpo de Manu con la cadena, donde ella no podría zafarse, pero también no podría pasar a su estado líquido, y sentiría como su cuerpo estaba muy agotado, a lo que Kobe la vería, y después diría, genial, si resultó, a lo que Kobe no se confiaría. Y después cargaría una gran cantidad de haki de armadura en sus guantes, y después él saldría a una gran velocidad en dirección de Manu, la cual se sorprendería de esto, pero después Kobe gritaría, impacto de 6 reyes, así él daría un fuerte golpe, que a su vez expulsaría una fuerte onda de choque en el estómago de Manu, la cual lo recibiría de lleno, y ella escupiría sangre, pero a su vez caería derrotada, a lo que Kobe después se limpiaría el sudor. Y en eso diría, wow, los monstruos gigantes con frutas del diablo sí que son complicadas de vencer, así él vería a Manu, mientras tanto, con Bardo y los demás, ellos llegarían al castillo donde estaban los miembros de la facción de los héroes, a lo que Kao diría, vaya, Monkey D. Bardo, sí que eres fuerte, derrotaste a uno de nuestros compañeros con el poder ofensivo más raro, a lo que Bardo diría, mientras ponía una mirada seria, mejor preocúpate de lo que te va a pasar, si no devuelves a la líder de la facción Yokai. A lo que Kao diría, ¿y qué va a pasar? Así él haría una señal, y después 2 de sus compañeros saldrían de un lado, mientras sujetaban a Yasaka, a lo que Kunou diría, ¿qué, madre? Así ella trataría de ir, pero sería sujetada por Asia e Ikaros, donde Kunou comenzaría a llorar, y después diría, madre, por favor reacciona, soy yo, Kunou, a lo que Yasaka no respondería, en eso Kao diría, creo que debemos comenzar con nuestro pequeño experimento, pero Bardo diría, maldito, porque quieren llamar al gran rojo. Él no quiere hacerle daño a nadie, pero como sea, no dejaré que se salgan con la suya, así Bardo estaba a punto de ir, pero después Kao diría, ahora, así todos se confundirían por eso, pero Yasaka cambiaría de forma, y se convertiría en un gigantesco espíritu del zorro de las 9 colas, a lo que todos se sorprenderían, y después Bardo diría, rayos, pero ¿qué le pasó? Pero luego Xenobia diría, Bardo-kun, así él la vería, y después Xenobia diría, déjame a mí hacerme cargo, mi Durandal recibió una mejora. A lo que Bardo se sorprendería, pero después diría, está bien Xenobia, así ella asentiría su cabeza, y después ella haría un ataque con su espada, el cual destruiría todo, así dejando sorprendidos a todos, mientras la facción de los héroes habría logrado escapar de eso, a lo que Kao diría, wow, ese sí que fue un buen ataque, pero fue muy débil a comparación de nuestra habilidad, a lo que Xenobia diría, rayos, esos malditos no se mueren, pero después Yasaka comenzaría a moverse. Mientras comenzaba a destruir todo, a lo que Sagi diría, yo me encargaré de ella, ustedes derroten a esos sujetos, a lo que Issei diría, de acuerdo Sagi,
Cuídate viejo, así él pondría una sonrisa, y después Sagi comenzaría a detener a Yasaka, mientras que Bardo diría, chicos, por favor, encárguense de detener a esos sujetos, Kao es mío, así todos dirían que sí, pero después Bardo diría, Ikaros, Asia, así ellas lo verían, y después Bardo diría, ustedes cuiden a Kunou, no dejen que nadie se acerque a ella. A lo que ambas chicas asentirían su cabeza, y después Bardo diría, tengan cuidado, recuerden que esos sujetos pertenecieron a la iglesia, por lo que saben cómo usar métodos para matar demonios, así todos estrecharían la mirada, pero dirían que sí, a lo que Bardo después se abalanzaría sobre Kao a una gran velocidad, pero él bloquearía su golpe con su lanza, mientras la cubría con haki, a lo que Kao diría, es un gran honor pelear contra un milagro como tú, a lo que Bardo diría, ¿de qué rayos hablas? A lo que Kao diría, ¿acaso crees que no nos enteramos del secreto de la iglesia? A lo que Bardo se alejaría de Kao, y después Kao diría, como lo dijo Cocabiel, la iglesia, fue formada, por un caballero sagrado, a lo que Bardo diría, ¿y eso qué tiene que ver? Donde Heracles diría, nos esmeramos mucho para aprender todo lo relacionado con ese caballero, y al final, obtuvimos buenos resultados, somos más fuertes, seguimos el camino que él siguió, aunque nos faltó mucho para llegar a donde estaba él. Logramos obtener un nivel decente en cuanto a nuestro poder físico, pero eso también ayudó mucho a nuestro poder mágico, a lo que Ikaros pensaría, rayos, otra vez los caballeros sagrados, así ella recordaría la pelea que tuvieron Figerlan y Bardo, a lo que Kiba diría, un caballero sagrado, rayos, esos son los hombres que mencionó Garp-sama, a lo que Siegfried diría, a mí me resultó más útil lo que aprendimos de él, gracias a la iglesia, ya que yo manejo más la espada que los puños. A lo que él sacaría 12 espadas, y todos se sorprenderían, donde Siegfried vería a Irina, Zenobia, y Kiba, y después les diría, vamos, ustedes tres contra mí, ¿qué esperan? A lo que Jeanne vería a Ninfu, y luego diría, tú conmigo enana, por su parte, Heracles vería a Issei y a Rosways, y luego diría, ustedes dos contra mí, a lo que los chicos estrecharían la mirada, pero se abalanzaría sobre ellos, mientras que Sagi luchaba contra Yasaka, pero también Josh, quien la controlaba, usaría algunos trucos mágicos para luchar contra él. Donde Kunou diría, muchachos, donde Asia diría, no te preocupes Kunou-chan, ellos podrán vencerlos, a lo que Ikaros pensaría, vi de lo que eran capaces los caballeros sagrados, y si estos tipos estudiaron a fondo a uno, quien fue considerado el fundador de la iglesia, esta situación será más grave de lo que pensamos, a lo que Bardo y Kao comenzarían a intercambiar golpes a una gran velocidad, mientras Bardo decía, no me importa si estudiaron algo sobre ellos, les voy a patear el trasero. A lo que Kao diría, sabemos que tú tienes sangre de un caballero sagrado también corriendo por tus venas, maldición, si te unieras a nosotros, seríamos el grupo más fuerte, e incluso podríamos dominar el mundo, a lo que Bardo pondría una sonrisa, y estaba a punto de decir algo, pero después Kao diría, por tu expresión sé que me vas a decir, que el mundo está lleno de sujetos muy poderosos, no es así, a lo que Kao pondría una sonrisa, y después diría, dije que podríamos conquistar el mundo. Pero no te dije cómo, a lo que Bardo se sorprendería, pero después Kao diría, a diferencia de los inútiles de la Brigada del Caos, nosotros pensamos antes de actuar, podríamos conquistar el mundo, si es posible, pero primero, debemos encontrar el éter, a lo que Bardo se sorprendería por eso, mientras Kao decía, vaya, eso parece sorprenderte, pero no debería, ese demonio de los mares, Rox Dixebet, ha comenzado a esparcir el rumor de que ese objeto es muy poderoso, y podría hacer tus sueños realidad, y por lo que vi en tu cara, sé perfectamente que entiendes de qué hablo, pero en fin, no sé si estés enterado de esto, pero al ver que desciendes de una gran familia, supongo que sí debes saberlo, a lo que Bardo diría, saber que, a lo que Kao diría, las otras maneras de dominar el mundo, las armas ancestrales, Plutón, Neptuno, Urano, las armas que se dicen que podrían destruir el mundo, y que nadie sabe dónde están, nos enteramos de eso en la iglesia. Muchos la subestiman por no tener mucha relevancia en el mundo de los piratas, pero si supieran que es un gran trampolín para aquellos que quieran dominar los mares, y por cierto, en dado caso de que no encontremos esas armas, también hay otra opción, en la iglesia también nos enteramos, sobre que el gobierno mundial, ocultó la existencia de los poneglyphs, por una cosa, a lo que Bardo ante todo lo que estaba escuchando pensaría, maldición, se está corriendo la noticia de la existencia del éter. Esto complicará más las cosas,
cosas, pero sobre todo, ¿qué rayos pensó la Marina? Porque no hizo nada con respecto a la iglesia. Ahora que lo pienso, Zenobia mencionó que la iglesia respondía ante esos sujetos. Rayos, en eso Kao diría, pareces saber de qué te hablo. No es así. A lo que Bardo diría, temo decepcionarte, pero no me sorprendería si tú también quisieras ir por ese famoso tesoro que dicen algunos piratas que puedes obtener al juntar los Red Poneglyphs. A lo que Kao diría, no me interesa tanto ese tesoro. Hay infinidad de cosas que puedes usar para dominar el mundo, pero después Kao le daría un fuerte corte a Bardo con su lanza, pero Bardo la bloquearía con sus brazos, mientras los envolvía en haki, pero después él escucharía varios quejidos de dolor, y en eso Heracles llegaría con Issei y Rosways, y después los arrojaría al suelo, mientras decía, sí que eran fuertes, sobre todo el dragón rojo, me sorprendió que supiera usar haki, pero aún no es muy fuerte, pero después Jeanne llegaría mientras arrojaba a Ninfu. Donde ella diría, sabía usar magia muy bien, pero creo que cometí un error al pedir una niña como mi oponente. En eso Ikaros diría, Ninfu, mientras Asia y Kunou también se sorprenderían. Por su parte, Siegfried diría, me sorprendió que el chico usara 3 espadas, pero ni con la ayuda de estas dos lograron darme pelea. Les dije claramente que estudiamos a fondo sobre ese caballero, pero no me hicieron caso, a lo que Bardo se enojaría, y después pensaría, rayos, pero después ellos escucharían un fuerte grito. Y en eso verían como Sagi también sería derrotado por Yoshi y Yasaka, a lo que Kao diría, vaya, parece que Yoshi también ya terminó, pero luego Asia diría, Sagi-san, donde las 3 chicas se quedarían sorprendidas, a lo que Ikaros diría, Asia, tendré que ayudar a mi amo, tú quédate aquí, a lo que Asia diría, Ikaros-san, pero después Bardo mientras estaba enojado diría, rayos, los subestimé demasiado, creí que los chicos podrían derrotarlos, pero los malditos usan haki a otro nivel, a lo que Heracles diría, bueno, mejor iré por el pez gordo, así él se abalanzaría sobre Bardo, pero Bardo le daría un fuerte golpe que lo mandaría a estrellarse, así los 3 chicos verían, y después Siegfried diría, este sí podría ser mucho más fuerte, a lo que Jeanne diría, vamos los dos, así ambos irían contra Bardo, a lo que Bardo pensaría, rayos, pero después ambos recibirían un fuerte golpe que los enviaría a estrellarse.